raro para él, que es la televisión. Sí. No sos muy dado a las cámaras, Natalio. Sí, pero estoy con mucho gusto esta noche conversando con vos. Estamos especialmente agradecidos. No, el agradecido soy yo. Este año publicaste un libro, no es un libro de historia, es un libro de historia y es un libro de reflexión política que se llama La experiencia democrática, a propósito de los 40 años que cumple la democracia reinaugurada en el 83. Ahí está. 40 años de luces y sombras, Argentina 1983-2023, con un gran prólogo de tu amigo Julio María Sanguinetti. ¿Cómo ves, qué balance haces si tuvieras que sintetizar mucho, dado que estamos en la televisión, de estos 40 años? ¿Cuáles son los problemas que más te inquietan? Bueno, el gran problema que hizo eclosión al término de estos 40 años fue la contradicción entre lo que yo llamo la constitución política y esta democracia que en un nivel mínimo hemos practicado en la Argentina, realmente con apertura electoral, con alternancias entre gobierno y oposición, vigencia de las libertades públicas y por otro lado una constitución económica, como la llamo yo, un sistema económico y rentístico de la democracia argentina pavoroso, que provocó 3 crisis que muchos llamaron terminales. La última crisis precisamente había estallado en el año 23 y fueron las crisis que asolaron de la hiperinflación tanto a los gobiernos de Alfonsín como de Menem. Esa contradicción yo creo que es la contradicción principal. Vos en el libro organizás el relato, en alguna medida hay una línea que es esos 3 crisis, ¿no? Grandes. Sí, esas 3 eclosiones que ocurren con la hiperinflación, con la hiperrecesión y el estallido del 2001 y esta última. Si tuvieras que contarle a un extranjero cómo se modificó la sociedad argentina a la luz de esas 3 experiencias, ¿qué dirías? De aquella Argentina del 83 a esta. Bueno, de algún modo esta crisis lo que provocó es que la Argentina de 1983 era una Argentina con alto empleo, no tenía bloqueadas las líneas de la movilidad social y a la escala latinoamericana era un país sin pobres, ¿no? El costo más grande que hemos pagado de esta sucesión de crisis durante 40 años es una Argentina sumergida en la pobreza y en la indigencia, ¿no? Y un costo oculto y que creo que sigue presente, Carlos, y que es un poco la obsesión de mis trabajos durante todos estos años, ¿no? Que es la intención hegemónica de los gobiernos. No del primer gobierno de la democracia de Raúl Alfonsín, pero en la medida en que entra el peronismo transformado con Menem y luego transformado hacia la izquierda con Kirchner, esa intención hegemónica persiste, ¿no? La intención hegemónica que es una de las claves, ¿verdad?, del populismo en el plano político. En el plano económico, como ha dicho bien Roberto Cortés Conde, el populismo evoca el clientelismo de masas y el desorden monetario y que provoca altos niveles de inflación. Pero el gran problema, yo veo, de la Argentina sigue siendo la intención hegemónica. ¿Y qué es la intención hegemónica? Bueno, la reducción de los poderes de la República al rol predominante supremo del Poder Ejecutivo, ¿no? Un principado que niega los factores republicanos de la fórmula democrática, pero que no impide, sin embargo, esta es la gran lección de Argentina, que la democracia persista, simplemente porque las hegemonías no lograron perdurar, porque cuando perduran son populismos que instauran autoritarismos, como hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, y en otros desastres que aún sigue padeciendo América Latina. Ahora, vos acabas de decir algo que nos mete en un tema. Vos decís, el problema de la tentación hegemónica sigue siendo un problema. Sí. Y yo lo escucho así, digo, lo que me está diciendo es que en Milei persiste ese problema. ¿Lo ves en el gobierno actual? Bueno, y te hago una pregunta a raíz de esto. Si esto es así, ¿habría algún rasgo del gobierno de Milei que emparenta ese gobierno más con Menem y Kirchner que con Alfonsín de la Rúa y Macri? Sin lugar a dudas. A ver. Sin lugar a dudas. Acá hay un problema muy interesante que, mira, Carlos, mientras venía a acompañarte en esta espléndida audición que tenés,
volvió a mi memoria, en el automóvil que me traía, volvió a mi memoria un viejo concepto de Václav Havel, el gran liberador de la República Checa, Sí. en aquella primavera inolvidable de fines de los años 80 del último siglo. Havel decía que el centro de poder no puede confundirse con un centro de verdad. Cuando el centro de poder se confunde con una verdad absoluta, estamos mal. Y yo lo que veo aquí es que evidentemente hemos tenido en este año éxitos indudables, en ciertos aspectos, como acabas de señalar en el editorial, que he escuchado con mucha atención, pero por otro lado, si uno recurre a los discursos de Milei, lo que encuentra es la proclamación de una verdad absoluta de manera permanente. Quienes no piensan como yo son sometidos a los peores escarnios, son sometidos a una catarata de insultos, de infundios. Es un problema muy, muy serio. La tradición liberal sobre la cual se construyó la Argentina, la tradición de Alberdi, de Mitre y de Sarmiento, los tres grandes pilares, no descansa sobre una verdad absoluta. Descansa sobre el criterio de que las verdades son relativas, que hay un pluralismo en la sociedad y que las instituciones de la República están para ordenar ese pluralismo y, si es posible, ordenar las conductas hacia ciertas zonas de consenso que permitan establecer a lo largo de los años políticas de Estado. Las grandes políticas de Estado de la antigua República fueron la educación y la inmigración, por ejemplo. Políticas públicas de Estado. Hoy hay problemas en este campo. Fíjate vos, he dicho políticas públicas de Estado, bienes públicos de Estado. Tenemos un presidente que, si recurro a sus últimos discursos, ha dicho que el Estado es algo abominable, que el Estado debe ser destruido, que él está dentro del Estado para destruir ese mismo Estado, con lo cual el observador, el espectador se pregunta, bueno, ¿cómo se puede reformar un Estado cuando la conciencia de quien pretende hacerlo dice que ese Estado debe ser eliminado o destruido desde adentro? Esto es una contradicción muy grande con la gran tradición liberal y republicana de la Argentina, ¿no? Que nació con la idea de construir un Estado limitado por los principios republicanos y abierto hacia el horizonte democrático que va a llegar a principios del último siglo. Quiere decir que lo que estás planteando es que para alguien inadvertido puede haber un malentendido cuando el gobierno se autopercibe o se presenta como un gobierno liberal. Exacto. Bueno, ahí hay un problema interesante con el uso de la palabra liberal, Sí. ¿no? Se presentan como liberales, como el único liberalismo. En realidad, para el historiador de las ideas, Carlos, vos también has cultivado también este campo, la palabra liberal debe ser conjugada en plural. Hay liberalismos. En un gran libro, no me acuerdo el autor, del siglo pasado, sobre el liberalismo inglés, dice el liberalismo inglés, el subtítulo decía algo así como liberalismo inglés desde Fox, el famoso liberal del siglo XVIII, hasta Keynes. Es decir, Lord Keynes, hasta no hace mucho tiempo, era considerado liberal, además era miembro del Partido Liberal Inglés. Entonces, aquí hay diferentes liberalismos que están, yo diría, conviviendo dentro de una misma familia. El liberalismo que representa Milei en términos ideológicos, antes de que tenga que confrontarse con la realidad del Estado, es un liberalismo derogatorio, ¿no? Que en muchos aspectos es necesario, como lo que está haciendo Sturzenegger en su... Es necesario, ¿no? Esta economía argentina está infectada de privilegios que no son tocados todavía, como el de Tierra del Fuego, por ejemplo, está infectada de corporativismo, no es tocada todavía la organización sindical en sus líneas maestras. Bueno, muy bien, una idea de liberar a la sociedad de todas estas dificultades. Bueno, eso fue la antigua Argentina también con la economía de mercado. Pero atención, la economía de mercado, tal como muestra la experiencia del siglo XX, puede coexistir con regímenes democráticos o puede coexistir con regímenes autoritarios. Bueno, a ver, detenete en ese punto.
Bueno, el Porque caso... parece haber una tradición en la Argentina un poco hemipléjica. A ver. No de lo que llamamos liberalismo en términos generales, con una gran sensibilidad hacia las libertades del mercado, pero que convive tranquilamente con posturas de acumulación de poder, de cesarismo en lo político. Menem, por ejemplo. Por cierto. ¿Por qué se da eso? ¿Eso es un fenómeno típicamente argentino? ¿Es un fenómeno latinoamericano? ¿Cómo mirás ese problema? Es un fenómeno... Lo político y lo económico. Es un fenómeno latinoamericano y mundial. Y mundial también. Latinoamericano, yo creo el ejemplo más acabado, lo acabo de insinuar, es el de Pinochet. Durante la dictadura de Pinochet, donde realmente liberan a la economía, pero yo lo he sufrido, ese régimen, acompañando a exiliados, y sobre todo participando en las primeras reuniones de la Concertación chilena, que fue una obra de arte para salir de la dictadura. Bueno, fue un régimen altamente represivo. No para el ejercicio de la libertad económica en los mercados, que dieron ciertos resultados, que después la Concertación va a aprovechar en grado sumo, conviviendo con políticas más igualitarias. También está el caso de Singapur, ¿no? También está el caso de Singapur, un liderazgo que Kissinger en el último libro alaba mucho, pero que evidentemente uno se olvida de los rasgos fuertemente autoritarios que tuvo la construcción de ese pequeño Estado, por otro lado, tan eficaz en el plano económico. Lograr la convivencia entre las 4 libertades, como digo yo, la libertad política, la libertad económica, la libertad civil y la libertad cultural, querido Carlos, es una obra de arte. Es una obra de arte político muy difícil de conseguir. El drama argentino es que a esta tendencia a la hegemonía hace que haya hegemonías que conviven con políticas pseudo-socialistas o populistas inconducentes, y que también puede haber hegemonías con tendencia cesarista, como se acaba de decir, que pueden convivir con la libertad económica. Ahora, estas inclinaciones, toda esta propensión convive o se expresa en la Argentina y en otros lugares, y no quiero desaprovechar la oportunidad que estés acá para que hables de este tema, con la polarización en el discurso político. Sí, señor. Y la polarización parece tener alguna relación con los nuevos medios de comunicación, con las redes. ¿Cómo estás pensando vos el tema del discurso político hoy en Estados Unidos, en democracias europeas, en la misma Argentina, en Brasil, y su vinculación con las redes sociales? ¿Qué significan para alguien que piensa la política las redes sociales? Bueno, en este libro, bueno, vos lo sabés muy bien, Carlos, hablo de que hay una mutación civilizatoria en este momento. A eso quiero que vayas. Una mutación civilizatoria que está impulsada por una transformación científico-tecnológica que a la altura de mi vida veo con mucha sorpresa y con muchísima incertidumbre, ¿no? Porque lo que me impresiona de esta transformación es el vértigo, la vertiginosidad que la caracteriza, ¿no? Hasta hace pocos años hablábamos de inteligencia artificial y ahora vemos a la inteligencia artificial ya en acto. En fin, la rapidez de lo científico-tecnológico asombra, tanto como asombra al historiador la lentitud del progreso moral y del progreso político. Esta es una contradicción muy fuerte, que no viene de ahora. No hay que olvidarse que la monstruosidad más grande del siglo XX, que fue el nazismo, para producir el Holocausto fue necesario tener un aparato industrial. El Holocausto fue una de las cosas más siniestras en la historia de la humanidad, que se hizo a través de todos los elementos que proveía otra etapa de la revolución industrial. ¿Qué muestra esto? Vos estás diciendo que puede haber progreso material, científico y regresión moral. Y regresión moral y política. Porque es muy interesante observar el hecho de que justo en el momento en que tenemos esta explosión fabulosa científico-tecnológica, reaparece, por ejemplo, la geopolítica en su versión más cruda, que nos remonta a la época de Tucídides ya, ¿no? Y las nuevas autocracias, que no son tan nuevas. La autocracia de Putin es un fenómeno mucho más parecido al pasado que al presente, pero ahí está. Y este fenómeno está impregnando a las democracias que creíamos consolidadas. Y uno de los factores que explican la crisis de esta democracia
es que cada etapa de la revolución industrial ha tenido un sistema de representación. En la vieja república... A ver, ¿cómo es eso? Claro, en la vieja república, por ejemplo, de la segunda parte del siglo XIX, teníamos una representación política guiada a través de un sistema de notables con muchísima participación popular, sobre todo en las ciudades. La segunda etapa, esa es la etapa que elogian Alberdi y Sarmiento, cuyo símbolo es el ferrocarril. El ferrocarril. El ferrocarril. En la segunda etapa de la revolución industrial, cuyo símbolo ya es el automóvil, la aviación, etcétera, etcétera, entramos en un momento de alta participación política mediada por los partidos políticos de masas. En esta tercera etapa o cuarta etapa de la revolución industrial no sabemos qué sistema de representación se va a producir, porque el desarrollo de las redes sociales lo que está produciendo es una participación espontánea del público que todavía no encuentra su sistema de mediación. Y si lo encuentra, Carlos, aquí hay un tema muy interesante que nos atañe a nosotros directamente en estos días, ¿no? Las redes sociales, del mismo modo como ocurrió con la radio y con la televisión, los otros grandes mecanismos de información de otras etapas de la revolución industrial, pueden y son manipuladas por el gobierno o por los gobiernos. De modo tal que aquí hay una metáfora muy interesante, ¿no? Porque hablamos de redes, ¿no? Una red por acá, otra red por acá. Pero en términos materiales, la red es una circunferencia que tira al mar el pescador para atrapar peces y mariscos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene en sus manos esa red manejada desde el gobierno para atrapar voluntades, para atrapar opiniones? Me parece que aquí tenemos un fenómeno muy interesante que es precisamente la manipulación de las redes sociales desde el gobierno, desde los poderes públicos. Por eso se habla tanto de magos del Kremlin y esas cosas que has desarrollado también. Muchos de los amigos que te están mirando te conocen probablemente más por tu trabajo sistemático y periódico en el periodismo que por tu actividad académica, más allá de los libros. Sí. Vos has trabajado mucho como periodista en La Nación, en Clarín, en Criterio. A la luz de esa experiencia y en este mundo que estás pintando, que acabas de pintar, ¿qué destino le ves al periodismo convencional, digamos, al periodismo tradicional? ¿Y qué misión debería cumplir? En primer lugar, el primer destino que le veo es un destino de asedio, por dos razones. Una razón antigua. El periodismo libre, independiente y responsable siempre es más visto por los poderes públicos, ¿eh? Siempre recuerdo la anécdota de Jefferson, ¿no? Donde Jefferson, uno de los fundadores de la República Norteamericana, cuando le pidieron si tiene que desaparecer la libertad de prensa y otras libertades, ¿con qué se queda? Se queda con la libertad de prensa, antes de ser presidente. Cuando ejerció la presidencia dijo que no se puede convivir más con estos periódicos y, en fin, le habían sacado algunos trapitos, ¿no? Ese es un asedio clásico. El nuevo asedio es el asedio de las redes sociales, ¿no? Donde evidentemente la gente ha encontrado una manera de autorrepresentarse a sí misma. Nunca se ha fotografiado más a sí mismo el mundo que en estos días, ¿eh? Nunca, jamás. Antes era necesario un fotógrafo, ahora es la autografía, la autorrepresentación que se proyecta también al plano político. El problema de las redes sociales, lo acabo de decir, es cuando la red, en la metáfora del pescador, es utilizada por el aparato del gobierno, ¿no? Y uno imagina lo que es el uso de las redes sociales, por ejemplo, en China, y se queda sobrecogido realmente, ¿no? Es otra historia. Otra historia que, por otro lado, responde a una vieja tradición, ¿no? La tensión, el impulso de los poderes de salvar, de atropellar los límites republicanos que ofrece una democracia bien instalada para acaparar a la opinión pública, ¿no? Ahí hay una tensión muy grande, muy, muy grande, que no sé qué destino tendrá. Lo que sí yo creo que con el periodismo tradicional, bueno, tiene que seguir cumpliendo su función. Tiene que seguir cumpliendo su función, investigando, controlando fuentes, porque al fin de cuentas, Carlos, todos los escándalos de corrupción que repasamos
los lectores y los que producen los diarios y las audiciones de televisión. Una sucesión de hechos corruptos que realmente plantean gravísimos problemas de ética moral en la Argentina. ¿Cómo los conocemos si no es a través del periodismo responsable? ¿Cómo los conocemos si no es a través del...? En ese sentido yo creo que el periodismo no tiene que fallar y tiene que seguir haciendo su tarea, es lo que corresponde. De algún modo se dijo que el periodismo es el preámbulo de la historia. Y de algún modo los historiadores también estamos haciendo la misma tarea que hace un periodismo que nos permite conocer el presente. Pero insisto, Carlos, es un presente realmente que espero que las nuevas generaciones logren dilucidar porque es tan brutal el vértigo que nos rodea de transformaciones y cambios que a veces es muy difícil aprenderlo con la inteligencia y con la observación descarnada y honesta de un observador, de un espectador. Natalio, muchísimas gracias. Creo que nos dimos un lujo esta noche, así que muy agradecido. No, agradecido soy yo, Carlos. Extraordinario. Gracias. Encantado.